Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, les contamos que el Partido Liberal, que uno no sabe si es el de César Gaviria o cuál, presentó un proyecto de reforma laboral ante el Congreso muy parecido al que tiene el gobierno de Petro. Entonces, ¿para qué la espada y para qué el escándalo de mañana? Ya se declaró, ya se mandó mensaje de urgencia para tramitar ese proyecto. ¿No quedan satisfechos con eso? No quedan satisfechos, doctor Fernando. Aquí está el documento que desde Presidencia se emite para solicitar que se tramite con mensaje de urgencia e insistencia el proyecto de ley 424 del 2025 que aumenta la jornada nocturna, la remuneración del trabajo dominical y festivo y dicta otras disposiciones. Este proyecto es del Partido Liberal y lo que llama la atención es que reciba el apoyo directamente del gobierno de Gustavo Petro. Lo hace para lograr que se tramite. Y usted se pregunta algo absolutamente válido. Si tenemos el trámite de este proyecto del Partido Liberal, que se parece en muchos aspectos, de hecho en lo esencial, doctor Fernando, que es mejorar la remuneración de las horas extras y los dominicales y festivos, pues ¿para qué entonces hacer todo este show del día jueves, del día de mañana, de Gustavo Petro, radicando su famosa consulta popular? Pues se lo han preguntado a Armando Benedetti y lo que ha dicho Benedetti es que la consulta popular va porque va. Y esto indica solo una cosa, doctor Fernando, que si fuera cierto que a Gustavo Petro le importa mejorar las condiciones de los trabajadores de Colombia, simplemente sería absolutamente consciente y diría, bueno, ya están en un proyecto que puede tener una concertación, avancemos en ese proyecto y dejemos de un lado la consulta popular. Pero como a él lo que no le importa es mejorar las condiciones laborales y lo que sí le importa es hacer política barata con la plata de los colombianos, pues inventa la consulta popular, doctor Fernando, que es una muy buena manera que tendrá él para poder prometer con cumplir lo que no pudo cumplir, porque es que él prometió esto mismo que estamos hoy hablando, doctor Fernando, de reforma laboral, lo prometió en campaña. En 2 años y medio no lo logró, bueno, ya casi 3 años, no logró cumplir con esa promesa. Y ahora le dice a los colombianos, tranquilos que ahora sí voy a cumplir, porque no soy yo, son ustedes los que están tomando la palabra. Entonces, por eso lo de mañana, eso no tiene reversa. Bueno, uno se pregunta si esa reforma va a producir empleos o va a producir desempleo e informalidad. No, ¿No? los centros de pensamiento económico en el país han hablado de la pérdida de 500.000 empleos directos por el encarecimiento, por supuesto, de las prestaciones sociales y por las dificultades que hay en un país donde el 94% de las empresas son empresas que tienen menos de 10 trabajadores, son MIPYME. Y doctor Fernando, pues los costos son impagables en estos momentos, una situación económica muy difícil y con una carga impositiva para el empresario que supera el 73%. Eso es lo que no observa y no entiende Petro, y en eso tiene razón la senadora María Fernanda Cabal cuando dice que Petro nunca ha vendido un chicle, no sabe cómo funciona la empresa y el hecho de no saber cómo funciona la empresa es el hecho de pensar que se le puede dar palo, garrota al empresario sin antes haberle dado un oxígeno, una posibilidad de mejorar sus ingresos. Yo no sé qué tienen contra el empresario. El empresario lo tratan como si fuera el mismo demonio. Es impresionante Claro, porque el ya odio. el empresario no figura para nada, no figura para nada. Entonces, le ponen más costos laborales de los muchos que tiene que afrontar. ¿Es capaz de resistir eso? ¿Es capaz de manejarlo? ¿O No. se le van todas las ganancias que podría obtener en en esas conquistas laborales? Bueno, Conquistas laborales que no han sido capaces desde el gobierno entender o por lo menos explicarle al país cuánto nos van a costar, porque eso tiene un costo, doctor Fernando, un impacto. ¿Cuánto vale lograr la reforma de Gustavo Petro a través de la consulta popular? Pero además volvemos a lo mismo, Petro ensillando las bestias sin haberlas comprado, porque no sabemos que el Senado de la República le va a aprobar la consulta popular. En el Senado de la República no tiene los 53 votos que necesita, o por lo menos en mis cuentas alegres, ¿no? Mis pero cuentas alegres pregunto, no las tiene. consulta laboral preguntando qué. ¿Qué se le va a consultar al pueblo si el Congreso está tramitando el proyecto donde está contenido lo esencial de esa reforma?
Las preguntas que hacen en la consulta popular, doctor Fernando, son las preguntas más obvias y más peligrosas, diría yo, porque ¿quién dice que no a estas preguntas, no? ¿Está usted de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? ¿Está de acuerdo con que se pague con recargo del 100% del trabajo del día de descanso dominical o festivo? ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, que es una figura que ha manejado el gobierno Petro, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? Eso es lo que estoy preguntando y esto es lo que está planteando el Partido Liberal. Claro. Bueno, el Partido Liberal tiene su proyecto, el gobierno tiene su proyecto, y mañana veremos qué pasa cuando Petro, espada en mano, se vaya a intimidar a los miembros del Congreso, que no van a estar mañana. No van a estar mañana, de hecho cancelaron sesiones por lo ocurrido el día de ayer, donde había grupos de activistas impidiendo el ingreso al Congreso de la República e impidiendo la salida ante la mirada impávida de los señores de la policía que estaban en las entradas del Congreso de la República, que no decían ni hacían nada. Esto es una cosa muy complicada y obviamente imagínese usted el nivel de violencia que se puede alcanzar. Me pregunta Solita Serrano cuántos votos tienen. Pues en mis cuentas alegres está que no tienen los 53 votos que necesitan para aprobar la consulta popular. Tendrán entre 37 y hasta 40 votos pudieran alcanzar. Les haría falta un poco más de 13 votos para poder lograr las mayorías en el Senado de la Pero República. para la consulta popular se necesitan 11,5 millones de votos, Ah, claro, no. Para la consulta popular, doctor Fernando, o eh, más. claro, claro, mucho más. A ver, se me acaba de ir la cifra, pero debe ser como 13.600.000 votos. Ya la voy a corroborar. Bueno, ¿de dónde los va a sacar Petro? Petro en su mejor momento logró 11.280.000 votos como candidato presidencial, ¿no? ¿De Cuando dónde va a mucha sacar esos gente, 11.000 votos? cuando mucha gente no habían querido oír lo que les decíamos sobre lo que iba a pasar. Pero eso, La gente estaba engañada porque veía en Gustavo Petro un hombre de centro. Vea usted, muchos de los del centro se fueron a votar con Gustavo Petro porque Petro se disfrazó, se camufló. Y bueno, no bueno, leyeron además, las advertencias que se hicieron desde la campaña fallida del 2018. Roy Barrera se aburrió en el Reino Unido. Y se viene, renunció y se viene. ¿A hacer qué? Dicen que viene a hacer campaña política porque él quiere ser presidente de la República. Pero también han aclarado los que están muy cercanos a Roy Barreras que él quiere venir a escribir unos libros, que quiere venir a reflexionar, a aportarle a este país desde el pensamiento crítico y que pues que por ahora su ambición no es la de ser presidente de Colombia. Pero pues muy contrario, pensamos quienes lo hemos conocido de alguna forma en su trayectoria política, porque claro que se muere de ganas de ser presidente de Colombia. Pues que voten por él y lo conviertan en presidente, no sé, pero bueno, si convirtieron en presidente a Petro, bendito Dios. Bueno, además, cuéntenos al oído o recuérdenos quién es Sandra Ortiz y qué es lo que está pasando con ella. Perdón, le reafirmo un datico antes de eso, doctor Fernando. 13.600.000 votos, efectivamente, es lo que necesitaría la consulta popular para poder aprobar esas preguntas, 12 preguntas que están planteando. Bueno, Ahora sí, voy al tema de Sandra Ortiz. Sandra Ortiz es del Partido Verde, muy cercana a Carlos Ramón González, por supuesto a Claudia López, por supuesto a Gustavo Petro. Sandra Ortiz, boyacense, fue la consejera para las regiones, ex senadora de la República en el cuatrienio pasado, consejera de las regiones de Gustavo Petro, es la mujer que está diciendo y cantando cada elemento esencial para determinar cómo la plata de la unidad de gestión del riesgo terminó en los bolsillos de unos contratistas y en los bolsillos, al parecer, de algunos congresistas. Sandra Ortiz señaló a Andrés Calle y a Iván Name como responsables de haber recibido dinero que ella les entregó y hay chats y hay ubicaciones que indicarían que eso ocurrió. Pues muy bien, Sandra Ortiz ha venido hablando y lo más grave y lo más reciente que ha dicho Sandra Ortiz es que la elección del magistrado Vladimir Fernández tiene que ver con esa plata que se entregó en su momento al Congreso de la República, en este caso al Senado de la República, para ayudar al trámite de las reformas de Gustavo Petro. No solamente Sandra Ortiz fue la encargada supuestamente de entregar 3.000 millones de pesos en efectivo al expresidente del Senado, Iván Name, sino que también advirtió que ese dinero sirvió
para aceptar la maquinaria en el Senado de la República para que se eligiera al magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, que fue el secretario jurídico de Presidencia de la República. Muy bien. Y ahora Sandra Ortiz está en problemas, porque está peleando con la fiscalía y porque está detenida. ¿Está en el Buen Pastor o no? Está detenida, sí, está detenida. Y doctor Fernando, Sandra Ortiz, que estaba detenida sin intramural, buscaba lograr algún acuerdo con la fiscalía. La fiscal Luz Adriana Camargo, la fiscal que ternó al presidente Gustavo Petro y que fue convertida en fiscal en enero hace un año, dice que Sandra Ortiz busca chantajearlos y solo le están ofreciendo la rebaja de cárcel con un preacuerdo, un principio de oportunidad que no irá. Y entonces, en ese orden de ideas, como no habrá principio de oportunidad, lo que le queda a Sandra Ortiz es esta solicitud que hizo el día de ayer. Le está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que le permita escucharla para poder declarar a fondo sobre estos últimos señalamientos que está haciendo. Realmente, doctor Fernando, el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo es el más grande, sin duda, en la historia de corrupción de Colombia. Muy bien. Pero de eso no se volvió a hablar. Vea, pues, No porque estamos ocupados con la espada de Bolívar con la espada de Bolívar y el estamos evento del 1 de ocupados enero. con las tonterías y las cosas de fondo no se tratan. Sandra Ortiz, vea pues el problemita que tiene. La conmoción interior, está leyendo por partes, ¿no? Se cae a La pedazos. Corte Constitucional. Sí, señor. ¿Qué ocurrió ayer, doctor Fernando? Esto fue una noticia que salió anoche para que la podamos entender. La Corte Constitucional, digamos, tiene una reacción salomónica frente a la conmoción interior decretada por Gustavo Petro para atender la emergencia del Catatumbo. ¿Cómo fue la decisión? 6-3. Los 6 votos a favor de la conmoción interior son Cristina Parto Schlesinger, Natalia Ángel Cabo, Diana Fajardo, Juan Carlos Cortés, Vladimir Fernández, el exsecretario jurídico de Gustavo Petro, y Miguel Polo Rosero, también que llegó recientemente a la Corte Constitucional. Se decía que era el candidato de Gustavo Petro en algunos círculos, ¿no? Ahí tendría dos razones. Y los que votaron en contra fueron los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Nájar, que es el presidente de la Corte, Paula Andrea Meneses y José Fernando Reyes Cuartas. Las razones que tuvo la Corte para votar de esa manera, doctor Fernando. La Corte estima que únicamente es válida la conmoción interior en el Catatumbo para fortalecer la fuerza pública, para brindar atención humanitaria de la población desplazada, los 58,000 ciudadanos que se desplazaron en el Catatumbo, para proteger derechos fundamentales, y solamente la financiación que se haya decretado con impuestos tiene que ir dirigida a esos elementos que acabo de mencionar. ¿Qué no permite la Corte? Y se lo ha dicho claramente al gobierno, que se utilice plata para recomponer asuntos como, por ejemplo, programas de acueducto de alcantarillado, vivienda, educación, hospitales. Eso no lo permite porque a fin de cuentas lo usan a modo de campaña política. Vea cómo si les cumplimos. Y resulta que esta deuda que llamó el gobierno Petro histórica no es un hecho sobreviniente que permita a la Corte mantenerles ese embeleco de gastarse la plata. Digo yo gastarse la plata porque pues es una plata de emergencia y de urgencia en elementos que pudo haber atendido desde mucho antes, 2 años y medio de gobierno, y no hicieron nada. Entonces, por ahora, ¿qué viene, doctor Fernando? La Corte revisará los 11 decretos emitidos por Gustavo Petro y su gobierno para determinar si son o no ajustados a la Constitución. La conmoción interior, lo llamábamos en su momento estado de sitio, ¿no? Sí, es exactamente eso. Sí. Las cosas cambian de nombre, pero no muchas veces cambian de sustancia. El decreto del estado de sitio, que fue famoso, el artículo 121 de la Constitución Nacional, modificado después con el artículo 122, con la emergencia económica y social, otra forma de estado de sitio. Ahora el estado de sitio se llama como se llama, y entonces ahora nos van a traer un estado de sitio especial que va a ser el de la consulta popular. Válganos. Uy. El de la consulta popular, que ayer en una entrevista le escuchaba yo a Benedetti decir que no era una consulta popular solamente, que eso era más bien parecía un referéndum. Yo no sé si, bueno, sí. Una persona con serios problemas de aplicarse frente a las ideas, pues tiene estos varíos, ¿no?
pues estás desvariando. O sea, está diciendo que eso es como un plebiscito, que eso es como un referéndum, una consulta popular. Están convirtiendo en todo lo que no es, ¿no? Bueno, el salón que tiene Petro allá en la Plaza de Nariño. El Salón de la Pues, Revolución, lo llama él. hágame el favor. Ayer, Eres- sí. ayer don Gustavo Petro, doctor Fernando, orgulloso, aparece él, ¿qué tipo más narciso? Yo veo estas fotos y digo, me daría pena, francamente. Además, lo que muestra, dice Gustavo Petro, al lado de la exposición de García Márquez, porque creó una exposición de García Márquez, el Salón de Gabo en la Casa de Nariño, ahí está, véalo, él posando, qué hombre más narciso, posando en una mesa de antaño, o por lo menos recreada de antaño, con las mariposas amarillas, la máquina de escribir, que supongo yo que recrearán y dirán que es la de García Márquez, eh, creó un salón en homenaje a García Márquez y al lado de ese salón creó el Salón de la Revolución. En el Salón de la Revolución, volvamos a la imagen anterior, estaba Gustavo Petro posando al lado de la sotana de Camilo Torres, el cura guerrillero del ELN. Y dice, entre otras cosas, al lado de la exposición de García Márquez, este Salón de la Revolución en la Casa de Nariño, aquí la sotana del sacerdote Camilo Torres Restrepo caído en combate. Entonces él es muy orgulloso porque él logró determinar por medicina legal que se comprobó científicamente que efectivamente esa sotana sí le perteneció a Camilo Torres. Y ahí estará el sombrero de Pizarro y vamos a ver qué otras cosas se le ocurre que habrá que poner en el Salón de la Revolución. Que ayer la senadora María Fernanda Cabal decía, eso no es el Salón de la Revolución, es el Salón de la Apología al Delito. Porque pues ahí están los elementos de gente que no le hizo bien a Colombia, por el contrario, eh, eh, hizo parte de guerrillas que causaron muerte y dolor en los colombianos. ¿No tendrá la tentación Gustavo Petro de poner en el Salón de la Revolución alguno de los sombreros que usa en sus campañas? Ay, por Dios. No, la Ah, tentación será poner la fotografía de él en el antes y el después, sin cirugía, con cirugía. Las únicas dos cosas que ha logrado Gustavo Petro en 2 años y medio, el implante de pelo y el estiramiento de cuello. Ay. muy bien. Y lo que faltaba, Juan Manuel Santos criticando la paz total de Petro. Juan Manuel Santos, al hombre que nos hizo la paz, con un acuerdo con las FARC, que es un monumento a la tragedia nacional. Ese documento que nadie se ha leído. Yo lo tuve que leer muy mal de mi grado, porque pues tenía que hablar de una cosa que conociera. Lo conocí, lo leí, qué espanto. Y con eso Juan Manuel Santos se ganó un premio Nobel. Y ahora critica a Gustavo Petro. ¿Por Sí. qué? Ayer en un conversatorio, Juan Manuel Santos salió a responsabilizar a Gustavo Petro de armar las milicias que hoy tiene Colombia. Dura acusación contra Gustavo Petro que habla de la paz total. Y obvio que Petro, Santos no se va a quedar con eso porque él sí logró la paz y Gustavo Petro no. Así de simple. Veamos cómo se reparten culpas entre ellos. Escuchemos a Santos ayer. Las disidencias de las FARC, que eran un grupo muy pequeño de traquetos, porque los que no firmaron estaban dedicados más que todo al narcotráfico. Entonces digo, no, yo me quedo en mi negocio. Eran un grupo pequeño, disperso. Pues el comisionado de paz de este gobierno, el primero, háganme el favor, con los helicópteros del Estado, fue recogiendo los voceros de los diferentes grupos criminales que se hacían llamar disidencias en las diferentes regiones del país, lo llevaron en abril del 23 al Yarí. Y ahí les dieron el reconocimiento de Estado Mayor Conjunto de las FARC. O sea que el propio gobierno organizó a las disidencias y mire los resultados que estamos sufriendo. Eso pues ha sido muy desafortunado. ¿No? Desafortunado, dice. El Premio Nobel de la Paz hizo la paz con esos bandidos porque nadie toca el tema central de Mar. Vamos a cerrar con esto nuestra conversación de hoy.
el problema de Colombia, el conflicto de Colombia, la tragedia de Colombia o el combustible que alimenta todas las guerras se llama narcotráfico. La cocaína es la base del juego y de eso nadie habla. Nadie habla, porque no se habla, no se mienta la soga en casa del ahorcado, ¿no? Claro. De la cocaína no habla nadie. De la cocaína no habla Santos, él sabe muy bien por qué no habla de la cocaína. Y Petro tampoco habla de la cocaína. Pero viene la desertificación de Colombia. En el mes de septiembre nos van a quitar la certificación de parte de los Estados Unidos. Claro, Porque no estamos haciendo nada contra la cocaína, porque los Estados Unidos sí no se comen el cuento. Dice Armando Benedetti que tienen la obligación de lograr erradicar 30.000 hectáreas al mes de septiembre y con eso cree él que se va a evitar la desertificación. Al final del año el gobierno Petro tendría que haber erradicado 50.000 hectáreas de coca. ¿Sabe usted, doctor Fernando? En los 2 años anteriores no han logrado erradicar 15.000 hectáreas de coca. Entonces no entendemos de dónde van a sacar la capacidad para erradicar 30.000 hectáreas. Además no tienen tiempo, no han erradicado nada. De aquí a septiembre ya. Y los va a medir los Estados Unidos para entregar la certificación. Están crudos. No están erradicando una mata de coca, no les interesa. Lo que les interesa es el negocio. Esas disidencias de las FARC son las FARC siempre haciendo negocio de la cocaína. Eso es la tragedia de Colombia, la que enfrentó Álvaro Uribe Vélez, y por eso lo tienen metido en un juicio absurdo. Porque les dio palo, porque los enfrentó y porque le devolvió la paz a Colombia. Ese sí. Bueno. Y doctor Fernando, una noticia sobre Medellín. Gracias, Lisset, por recordarnos, Lisset Ortiz. Hay inundaciones y crecientes en las quebradas en la noche de ayer y de antes de ayer, doctor Fernando, y esto ha llevado a que la ciudad declare la calamidad pública por las dificultades que hay por las inundaciones en Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá. Inundaciones y crecientes en múltiples quebradas que tienen dificultad la ciudad y el área metropolitana. Inundaciones en el sector de Manzanillo, en el corregimiento de Altavista, donde el pasado fin de semana fueron los puntos más críticos por cuenta de las lluvias. Está lloviendo muy, pero muy duro en Medellín y en el área metropolitana, y las inundaciones son sencillamente espantosas. Vamos a ver, doctor Fernando, si con la declaración de emergencia se logra mejorar un poco la situación. El incremento del caudal en las quebradas como la Malpaso en Medellín, la Jabalcona, la Toscana, la Guayabala, el Tablazo en Itagüí, bueno, entre otras, son los que tienen en dificultades a nuestra gente y amigos compatriotas en el departamento de Antioquia específicamente. Nuestra voz de solidaridad con la gente de Medellín, la gente buena, de donde venimos, los de Caldas, ¿no? Los de lo que se llamaba el viejo Caldas, Quindío y Risaralda. Todos venimos de allá, y muchos del norte del Valle y muchos del Tolima. La gente de Antioquia se fue por todo el país. Medellín, en esta situación crucial. Nuestra solidaridad con su gente y con sus autoridades. Y queridos amigos, hasta el viernes, cuando les estaremos contando a las 6 en punto de la mañana lo que pasó en el espectáculo, el show, el circo de mañana, 1 de mayo. Ya regresamos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.